Y ahora sí vamos a nuestro tiempo de mensaje. Nuestro tiempo de mensaje. El tema que esta tarde quiero compartir se titula El efecto de la gracia. El efecto de la gracia. Dice la escritura de Romanos capítulo 5 versículo 20, versículo que siempre ha estado en la mente de los creyentes. Dice, pero allí donde abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Quiero que note este texto de manera muy especial, cómo apunta el apóstol Pablo mientras está escribiendo y está señalando que hay lugares, hay vidas. Cuando él dice allí, él está señalando la dirección donde el pecado trajo heridas, donde el pecado trajo confusión, donde el pecado trajo un quebrantamiento en nuestra vida, donde el pecado vino a afectar nuestras vidas. Allí donde abundó el pecado, ahí donde el pecado puso una sentencia de muerte, ahí donde el pecado puso la trampa para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestro trabajo, donde el pecado enfermó las cosas, allí donde el pecado quiso entronizar su poder, dice, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sabe, evidentemente el pecado deja huellas profundas en la vida de la humanidad. Deja huellas profundas en la vida personal, en la vida de una familia, en la vida de los amigos. Deja huellas profundas en la sociedad, en la iglesia, en todo el mundo. Y esas huellas pueden ser tan profundas que las podemos ver a manera de heridas, las podemos ver como rencores, los podemos ver como vicios, los podemos ver como daños irreparables. Esas son las huellas del pecado en nuestras vidas, las huellas de la abundancia del pecado en alguna etapa de nuestra vida, en nuestro ser. Lo podemos identificar. Pero ¿sabe lo que el apóstol Pablo me está enseñando a través de Romanos 5:20? Es que aunque el pecado deja huellas profundas, no se compara con las huellas poderosas que deja la gracia en nuestra vida. Son todavía más poderosas y decisivas sobre nuestra vida, sobre nuestros asuntos. Son huellas que están bajo el efecto de la gracia de Dios. ¿Sabe? El pecado, si bien tiene poder, él actúa bajo su poder. Pero la gracia de Dios es una acción de Dios Padre, es una acción de Dios Hijo, es una acción de Dios Espíritu Santo, y viene con la fuerza y la potencia de Dios sobre nuestra vida para cambiar nuestros corazones, para limpiar nuestros pecados, para restaurar nuestras vidas quebradas, para rescatar a los hijos perdidos, para transformar y romper toda atadura entre nosotros. Ese es el efecto de la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó maravillosamente, extraordinariamente la gracia. ¿Cuántos quieren que gracia sobreabunde sobre tu vida? ¿Cuántos quieren que el efecto de la gracia de Dios traiga sanidad, traiga una libertad nueva? Amén. Pues esta tarde quiero que conversemos un ratito a la luz de la palabra del Señor este efecto de la gracia. Y encuentro algunas porciones bíblicas que quiero compartir que nos dejan ver algunas aristas, alguna especie de luz particular sobre el efecto de la gracia en nuestra vida. El primero de ellos es gracia que cambia destinos. Uno de los efectos que tiene la gracia en nuestra vida es que la gracia cambia destinos.
Cada uno de nosotros, Dios, a través de su gracia, cambió literalmente todo nuestro destino. Hemos sido tocados, alcanzados, afectados por la gracia de Dios, y Él ha cambiado destinos en nuestra vida. Ha cambiado destinos familiares, ha cambiado destinos generacionales completamente. Veamos cómo el ejemplo de un hombre del Antiguo Testamento nos deja ver el poder de la gracia y el efecto de la gracia sobre nosotros. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Es una escritura que conocemos. Dice esta escritura: Jabes fue más importante que sus hermanos. Este versículo comienza como esas películas que son al revés, ¿verdad? Que comienzan por el final y terminan en otro cuadro de la escena, de la historia. Pero aquí está este versículo contándonos el final de la historia. Dice: Jabes fue más importante que sus hermanos. ¿Por qué fue más importante este muchacho? ¿Porque recibió alguna herencia particular? ¿Fue más importante porque le dieron algún título, tuvo algún tipo de acreditación, se ganó alguna medalla particular en su escuela de infancia? ¿Por qué fue más importante? ¿Porque recibió alguna especie de credencial en la sociedad? ¿Por qué fue más importante? ¿Sabe por qué fue más importante? Sencillamente porque la gracia de Dios cambió rotundamente su vida. Y eso fue más que suficiente para este muchacho. Ahora sigamos leyendo y vamos entonces al principio de la historia, porque no siempre fue así. No siempre fue él el más importante, nunca fue así antes. Dice: cuando su madre le puso ese nombre, dijo: con aflicción lo he dado a luz. ¿Sabe? Esta parte de la historia que estamos leyendo es el comienzo de la vida de Jabes, el momento donde vino al mundo, y en ese momento que viene al mundo es etiquetado desde su nombre por su mamá, diciéndole: como tú me produjiste aflicción, te vas a llamar Jabes. ¿Sabe? El nombre Jabes está asociado al dolor, está asociado a la tristeza, está asociado a la aflicción. Literalmente en hebreo significa hombre de dolor, hacedor de tristeza. Este muchacho tenía en su frente este sello que lo marcaba para siempre, de que su vida sería una vida que recordaría siempre tristeza, que siempre emanaría de él aflicción, que siempre estaría asociado a momentos de dolor en su vida. Era la historia de Jabes, era ese destino particular que ya lo marcaba para siempre, y él estaba ahí creciendo con esta afrenta en su vida, con esta vergüenza en su vida, con esta situación en su vida. Y de pronto, dice el versículo 10, quizás este muchacho ya había crecido, tenía una educación, había escuchado de Dios, había asistido al tabernáculo, había leído quizás la Torá, había estado en contacto con los maestros de aquel tiempo y se había dejado influenciar por Dios, y conoció y escuchó de un Dios que Israel tenía, de un Dios que él tenía y al cual él podía acercarse. Y dice el versículo 10 que este hombre le rogó al Dios de Israel. ¿Qué fue lo que hizo? Le rogó al Dios de Israel, fue delante de su presencia, fue a orar, fue a buscarle, fue a rendirse a sus pies, fue de manera determinada a decirle lo siguiente, y la oración fue: bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca ¿el qué? Dígalo fuerte, ¿el qué?
Parece que están un poco con colchitas ustedes aquí como en cine VIP, ¿verdad? Dormiditos. ¿Qué fue lo que quitó o pidió el que le quitara el Señor? La aflicción. La aflicción. ¿Sabe? La aflicción era su nombre, era su destino, eran sus caminos por delante. Era lo que estaba en su propósito de vida como sellado. Pero él fue delante de Dios a pedir su gracia, a pedir su bendición. Fue delante de Dios a pedir que fuera transformado radicalmente aquella marca que había sido puesta en su vida desde que nació. Aquel mote, aquel apodo que había recibido desde que nació, aquella vergüenza que había recibido desde que nació, aquel estorbo en su vida que había recibido desde que nació y que estaba ahí taladrando su destino, destruyendo su vida constantemente. Él fue y buscó de Dios, y dice el versículo 10 al final: y Dios le concedió su petición. Entonces podemos volver a repetir el principio. Jabez fue más importante que sus hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la gracia tiene un efecto sobre nuestra vida, y esa gracia cambia completamente nuestro destino. Dios en su gracia cambió el destino de este muchacho. Tuvo un cambio con implicaciones en todos los órdenes de la vida. En su vida material, en su vida espiritual, en su vida física, en su vida emocional. Dios transformó todo de tal forma que aquel hombre de aflicción, que aquel hombre de dolor, que aquel hombre destinado a caminar bajo la laceración de la tristeza y de la amargura y de la aflicción en su vida, dice que Dios cambió su destino de tal forma que llegó a ser más importante que sus hermanos. ¿Cuántos quieren un cambio de destino radical en el nombre de Jesús? Dios te puede literalmente transformar tu historia de una sola vez cuando tú buscas de Él, cuando tú vas a Él, cuando tú le pones a Él tu vida en sus manos, cuando te dejas moldear y transformar por Él. Él puede cambiar lo que el enemigo te dijo, lo que alguien por ahí te dijo, lo que tus mismos padres quizás te dijeron, lo que la sociedad te ha dicho que tú eres, pero que no está en consecuencia con los planes y los propósitos de Dios. ¿Cuántos de nosotros crecemos con el apodo, con el desprecio, con el calificativo de alguien que por ahí tuvo algún encuentro contigo y eso te marcó para siempre? Un papá que no supo guiarte, un esposo o una esposa que golpeó tu vida de alguna manera y te ha dicho que tú eres esto o aquello, algún maestro, algún tutor, alguien que estuvo sobre tu vida y que con voz del enemigo profetizó cosas sobre ti y tu destino estaba marcado por eso. Alguien que en tu camino estorbó lo que Dios estaba haciendo y quiso destruir lo que Dios estaba haciendo en tu vida. ¿Sabes qué es lo que necesitamos? Necesitamos que el efecto de la gracia de Dios cambie completamente lo que el mundo ha dicho, lo que el enemigo ha dicho, lo que el infierno ha dicho, lo que alguien más ha dicho, por lo que Dios ha dicho de ti. Y lo que Dios ha dicho de ti es que tú tienes un destino grande, extraordinario, en las manos poderosas del Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Gracia que cambia destinos. El segundo efecto de la gracia que encuentro en la palabra de Dios es gracia que transforma corazones. Gracia que transforma corazones. Hay una historia en el Nuevo Testamento, hermosa historia, también la conocemos, Lucas 19. Dice el versículo 5 en adelante, dice: llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa.
Conocemos la historia de este hombre que se dice era de pequeña estatura, tratando de ver la llegada de Jesús a Jericó, y para ello entonces él había subido a un árbol sicómoro, así se llama el árbol, y él había subido para poder tener una buena vista, para poder ver a aquel hombre que se llamaba Jesús. Y el versículo 5 dice que cuando llegó al lugar, Jesús miró hacia arriba, y lo primero que Jesús dice es su nombre. Jesús conocía a Zaqueo, aunque Zaqueo no lo conocía a él, y le dice su nombre y lo urge a bajar con rapidez. Dios siempre quiere trabajar con nosotros. Ahora es la oportunidad, este es el momento, y nosotros necesitamos entender la urgencia de Dios al trabajar con nuestra vida, al trabajar con nuestros corazones. Él le dice: baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que, dice el versículo 6, se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Versículo 7, al ver esto todos empezaron a murmurar y decían esto: ha ido a hospedarse con un pecador. Hago una pausa acá. ¿Sabe? Zaqueo era un hombre que pertenecía a una categoría de empleados de aquel tiempo llamado publicanos. Era un publicano. De hecho, él era el jefe de esa oficina. Y los publicanos básicamente lo que hacían eran cobrar los impuestos de los ciudadanos, los impuestos de la ciudad ahí en Jericó. Y Zaqueo era el jefe de esa oficina de cobro de impuestos. Ya sabrán ustedes por qué tenía tanta adversión, ¿no es cierto? Pero no tanto porque cobraba impuestos, sino porque la conducta de Zaqueo era reprochable entre la ciudadanía. Era una conducta que ellos de alguna manera lo rechazaban, no lo recibían. Y tenía que ver con el hecho de que Zaqueo, al igual que los diferentes hombres que trabajaban como publicanos en ese tiempo, se encargaban de poner cargos extras. Imponían cargas extras a los ciudadanos. Al impuesto normal siempre le cobraban una coima, una parte extra. Siempre estaban con esa práctica. Por eso en cierta ocasión Juan el Bautista recibe a unos publicanos y ellos le preguntan cómo pueden tener una mejor relación con Dios, y la respuesta de Juan el Bautista fue: no cobren más de lo que es debido. Así que ahí estaba Zaqueo, un hombre repudiado entre la sociedad porque se encargaba de cobrar de más. Y si él era publicano, pero además de ser publicano era rico, era porque era un hombre pícaro, era un hombre corrupto. Y Zaqueo, mis hermanos, era un archipublicano, era un perverso, un extorsionador, era un pecador público y se complacía en ser un pecador público. Dice el versículo 8, continúa diciendo: pero Zaqueo dijo resueltamente, ya estando con Jesús en casa, le dijo: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. ¿Sabe? Ese encuentro con la gracia salvadora de Cristo, Jesús mismo ahí en ese lugar estaba trayendo un efecto de convencimiento, un efecto de arrepentimiento, un efecto de cambio de dirección, un efecto de transformación en un corazón que era podrido, en un corazón que era pervertido, en un corazón que estaba nada más satisfaciendo avariciosamente su necesidad de más y más, de más y más, y de seguir llenando su vida de riquezas, de bienes, de propiedades, sin importar el método, sin importar el camino que tenía que seguir para adquirir todo lo que estaba adquiriendo. Este hombre estaba perdido, tenía un
corazón duro como una roca, era un corazón impenetrable a lo que Dios quería hacer. Pero aquí en esta tarde estaba con Jesús y esa gracia estaba taladrando la roca dura de su corazón y de sus pensamientos, y estaba cambiando sus decisiones, estaba cambiando sus actitudes, estaba cambiando su voluntad, estaba cambiando su manera de ver al prójimo, estaba alterando totalmente su conducta, su naturaleza, sus pensamientos, que lo llevan a expresar de esta manera. Comienza él a desprenderse, comienza él a humillarse en ese lugar, comienza él a quebrantarse delante de Jesús. Y dice Jesús en el versículo 9: hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no sé si tú en esta tarde estás subido en algún sicómoro de tu propia naturaleza, de tu propio orgullo, de tu propio corazón perdido, de tu corazón extraviado. Estás quizás lejos del Señor, pero con una necesidad que solo Dios puede satisfacer. Este hombre estaba en ese árbol porque tenía una necesidad que todos sus bienes no podían saciar, que toda su riqueza no podía llenar. Él sabía que aquel hombre tenía una respuesta para su vida, y ahí está, encontrando una transformación en un corazón que estaba lejos de Dios, perdido sin Dios. Quiero decirte en esta tarde, hoy también Jesús te está invitando: baja rápido de esa posición, humíllate delante del Señor y Él transformará con su gracia tu vida, tu corazón. Todo lo que ha estado torcido, Él lo enderezará. Todo lo que ha estado enfermo espiritualmente en tu vida, Él lo sanará, porque Él es Jesús, el dador, el autor de la gracia salvadora de nuestras vidas, y nos puede cambiar para siempre. ¿Cuántos anhelan un corazón de carne? Pregunto en esta tarde. ¿Cuántos anhelan un corazón diferente para el Señor? Hay que abrir nuestra vida al Señor y decirle: Señor, aquí estamos. Queremos que nuestro corazón sea transformado por tu gracia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya. Gracia que transforma corazones. Y quiero terminar con esto. El efecto de la gracia, en tercer lugar, es gracia que capacita a los llamados. ¿Cuántos aquí se saben llamados? Pregunto yo. Si alguien que está a su lado no se sabe llamado, dígale: ¿qué pasó? Necesitas que Dios te llame esta tarde. Necesitas que Dios haga algo nuevo contigo. Porque la gracia tiene un efecto, y ese efecto no solamente cambia tu destino, no solamente transforma tu corazón, también la gracia capacita a los que Dios ha llamado. Los capacita de una manera tal que Él entonces les provee lo que necesitan para presentarse delante de Él. El apóstol Pedro escribe en su primera epístola, capítulo 5, versículo 10. Este capítulo, este párrafo hermoso de la Biblia, dice: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, dice: el Dios de toda gracia. No es el Dios de una parte de la gracia, no es el Dios que tiene un poquito de gracia, no, es el Dios de toda gracia, que los llamó. Mire qué maravilloso, el Dios de toda gracia que los llamó. Es decir, que este es un trato específico para los llamados, para aquellos que fueron convocados, para aquellos que fueron resucitados de la muerte, aquellos que Él ha trasladado del reino de las tinieblas y los ha puesto en el reino de la luz. Dice: el Dios de toda gracia que los llamó, ¿a dónde? A su gloria eterna en Cristo. ¿Y qué es lo que este Dios de toda gracia hace? Dice: Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Querida iglesia que estás aquí esta tarde,
Tú necesitas la capacidad que solamente la gracia de Dios, que el Dios de toda gracia puede darte y puede impartirte. Y cuando nosotros nos encontramos con esta gracia maravillosa, somos capacitados por Él en estas maravillosas áreas, en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de la adversidad quizás, en medio del dolor quizás, en medio del sufrimiento quizás. Es todo lo que Dios utiliza para capacitar a sus llamados, para capacitar a su pueblo, para capacitar a su iglesia. La gracia nos enseña a depender de la fuerza de Dios, de la capacidad de Dios y no de la nuestra. Y cuando estamos siendo capacitados, cuando estamos siendo impartidos por esta gracia, esa gracia nos imparte perfeccionamiento. Nos imparte ese perfeccionamiento que ayuda a nuestro progreso en nuestra vida cristiana, a nuestro progreso con Dios, a nuestro progreso en santidad con Dios. Esa gracia nos afirma, porque nosotros necesitamos solidez, necesitamos volvernos inconmovibles aún en medio de las tempestades de la vida. Es por la gracia de Dios que estamos siendo firmes en cualquier circunstancia. La gracia nos fortalece. Esa gracia robustece tu vida, te da vigor a tus fuerzas. Es la gracia de Dios la que te hace caminar cuando tu fuerza personal y humana ya se agotó. Es por la gracia de Dios que puedes seguir, porque Él te está fortaleciendo. Y la gracia de Dios te capacita estableciéndote. Es un establecimiento donde Él pone cimientos profundos en tu vida, raíces profundas en tu vida. Tú no eres superficial. Cuando la gracia de Dios está en tu vida, Él te capacita de esta forma, te establece, te fundamenta correctamente, te cimienta correctamente. Pregunto en esta tarde: ¿cuántos quieren que el efecto de la gracia los alcance, los potencie, los capacite en el nombre de Jesús? Ponte de pie, por favor, en esta hora. Repasemos brevemente estas tres aristas de la gracia. En primer lugar, gracia que cambia destinos. Segundo lugar, gracia que transforma corazones. Y tercero, gracia que capacita a los llamados. Ahora levanta tus manos y dile: Señor, ahí donde abundó el pecado alguna vez, ahí donde el pecado quiso tomar su reino, en esta hora yo anhelo con todas mis fuerzas que la gracia que sobreabunda comience a tener un efecto transformador, vivificador, cambiante en mi vida, un efecto metamorfosis en mi vida, un efecto nuevo en mi vida, un efecto que cambia todo en mi vida. Señor, aquí estamos en esta tarde. Necesitamos tu gracia, necesitamos tu favor, necesitamos ese efecto maravilloso de cambio. ¿Qué tal si manos en alto adoramos un momento al Señor? Decimos: Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y
tarde sobre nuestras vidas. Como viniste sobre Jabes, como cambiaste la historia de Zaqueo, ven sobre cada persona en este lugar. Ven y afecta profundamente destino, afecta profundamente corazones. Oh, ven y capacita, Señor, a todo hombre y toda mujer en este lugar. Te lo pedimos en esta tarde. Que te cubra con tu gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo, de mañana y de noche, que tu estrella y salida, que tu brazo y alegría. Que te ama, 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 que
Señor, toda historia que necesita ser cambiada en esta tarde, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Historias cambiadas por tu gracia. Corazones cambiados, transformados por tu gracia. Levanta tus manos y dile: Señor, capacítame con tu gracia. Perfeccióname con tu gracia. Afírmame con tu gracia. Fortaléceme con tu gracia. Oh Señor, gracias. Gracias, oh buen Dios, te damos en esta tarde. Tú eres bueno, tú eres maravillosamente digno con nosotros. Aquí en este lugar te damos la honra. Amén y amén. Y su iglesia adora y bendice su nombre.